¿Cómo estudiar temas aburridos y difíciles? Esos temas que la mayoría de opositores ni cogen. En los próximos 5 minutos te pienso ayudar, te pienso aportar para que sea más sencillo tu estudio. En primer lugar, te tengo que hacer la pregunta de ¿es necesario que cojas ese tema que no te gusta nada? Porque hay muchas veces que tenemos la decisión en una oposición de escoger unos temas y otros no. Me refiero cuando tienes probabilidad de por encima del 90-95% dejarte algún tema. Si es necesario, no te queda otra que ponerte a estudiar y ponerte a abordar el temario y aunque te duela, pues mira, una motivación que yo hacía con esos temas que eran más históricos, a mí la historia personalmente no me motiva del todo, era pensar en mi competencia. Yo sabía que en mi academia estos temas, la gente, aún sabiendo que se los tenía que estudiar, los procrastinaba continuamente, los estudiaba de manera muy memorística semánticamente hablando y por lo tanto no tenían ningún tipo de valor. Estoy hablando de oposiciones de educación. Entonces, en contrapartida, ¿qué hacía yo? Me lo tomaba súper en serio y decía, esto que es mi debilidad, porque lo pospongo continuamente, voy a intentar convertirlo en fortaleza y voy a, en vez de procrastinarlo, a ponerme con ello. Así que puede ser un buen mindset el enfocarse así. Por cierto, antes de seguir con estos 5 consejos que te voy a dar para abordar estos temas aburridos, te tengo que recomendar mi Academia de Técnicas de Estudio. ¿Por qué? Porque ayer mismo subimos una planificación en detalle desde febrero hasta junio. Si no has empezado a opositar y de verdad te quieres presentar en estas oposiciones de 2024, para que no tomes ninguna decisión, entras a la Academia de Técnicas de Estudio, es acceso de por vida y verás una planificación en detalle donde te explico cómo estudiar, qué días estudiar, con qué técnicas cada día, cómo repasar, cuántos simulacros hacer. Y de hecho, te recomiendo que entres a la Academia de Técnicas de Estudio, te veas la clase de planificación, te la descargues y te vengas a la comunidad de estudio, a la comunidad privada, a dejar todas tus dudas porque verás que te aporta muchísimo. Bien, vamos ya con ello. Te quería avisar de eso porque la planificación está pensada para que estos días afiles el hacha y el próximo lunes ya empieces a tope con el estudio, pero el siguiente consejo sería el análisis de conocimientos previos y antes de ponerte a estudiar sin ningún tipo de sentido ese tema que no vas a entender en su totalidad, te recomiendo que hagas un pequeño análisis del índice de ese tema que no te guste, intentes incluso ver, y yo lo hacía, algún vídeo que complemente el tema. En el caso, seguimos con la analogía, un tema de historia, pues bien, en vez de ponerte a leer los diferentes episodios históricos, pues te vas a un vídeo, ves cómo trata ese tema o de qué manera habla. Ahora en YouTube tenemos muchísimos vídeos y esos conocimientos previos te van a ayudar a que cuando te enfoques en el tema sea más sencillo. Y también, si hay palabras, porque te resulta muy difícil el temario, ya en los epígrafes, en el índice, en el título del propio tema, analízalo, busca cosas en Google, pregunta a tu preparador, haz preguntas concretas para tener esa base, porque cuanto más conocimiento previo tengas del propio tema, cuando una vez te pongas a estudiar, tu memoria funcionará mejor. Por eso digo que yo personalmente lo que hacía no era simplemente eso, sino el tercer consejo sería leer algo relacionado práctico con ese tema. Me acuerdo que yo tenía esos temas más históricos, pues me ponía a leer algún artículo práctico que hacía alusión a las Olimpiadas, algún artículo que hablaba desde la historia y la aplicación didáctica. En definitiva, intenté profundizar más que la media y esa debilidad convertirla en fortaleza. Otra de las cosas que hacía, este sería el cuarto consejo, es compartir con mi binomio, con mi trinomio de oposiciones. En mi caso teníamos un grupo y éramos 3 opositores que opositábamos a lo mismo, como epifanías, aprendizajes del propio tema, de cómo lo habían abordado, qué ejemplos tenían diferentes, qué es lo que más le costaba y cómo lo habían convertido, como he dicho, en fortaleza. Y de esa forma lo que hacíamos era evocar continuamente, era que se dé ese esfuerzo cognitivo y por ende un tema que finalmente era de lo más complicado y de lo más aburrido, os aseguro que se convirtió en uno de mis favoritos. Otro consejo claro, ya sabéis, soy muy pesado con las técnicas de estudio, pero cuanto más apliques técnicas de estudio de alto impacto, más divertido, más dinámico va a ser estudiar y más motivado vas a estar, porque las técnicas de estudio se basan sobre todo en el active recall, es decir, en intentar recordar lo que vas estudiando. Y eso te cuenta verdad. Si no te acuerdas, lo vuelves a repasar. Y si te acuerdas, vas a estar motivado. Pero el estudiar de forma pasiva, te pones un tema que no te motiva nada de historia y encima tu método es leértelo 10 veces
opositores, luego resumirlo en 5 hojas y fulanito, menganito, pues eso es una técnica de estudio que te va a hacer aún incluso más farragoso el estudio del tema. Así que aplica técnicas de alto impacto como la repetición espaciada, como el active recall, como el método Cornell, como la hoja de preguntas, todas estas estrategias, ya sabéis que las hemos tratado por el canal. Y por último, yo algo que hacía, decía, la oposición, los opositores, que normalmente no sacan plaza, son la media. ¿Y qué hace la media? Quejarse continuamente respecto a los temas difíciles, respecto a los temas más aburridos. ¿Qué hacen aquellos opositores que quedan en el puesto número 1, 2, 3, los que se llevan plaza? Pues saben que les toca estudiar y ya que les toca estudiar, se lo toman en serio y mejoran dicho tema. Así que afronta la debilidad, da ese paso hacia la plaza y de verdad, analiza conocimientos previos, lee algo relacionado o práctico con el tema, intenta compartir con otros opositores, estudia con técnicas de alto impacto dinámicas y ten ese lema presente de que si de verdad te haces bueno en estos temas, vas a marcar la diferencia y dentro de poquito tendrás la plaza. Lo dicho, échale un vistazo a la Academia de Técnicas de Estudio, acceso de por vida y no solo eso, tienes la planificación, tienes planificación para todos los casos, te quedan 5 meses, te quedan 4 meses, el último mes, tenemos también planificación a largo plazo si vas a año y medio vista. En definitiva, es una academia muy completa y como siempre nos vemos mañana. Un abrazo.